Muy bien, con saludos cordiales desde Santiago del Estero, Argentina, y gusto de encontrarme nuevamente con ustedes ya para esta cuarta clase del módulo 14, la penúltima, con la que vamos a iniciar refiriéndonos a todo lo concerniente a lo que hemos visto en estas nuestros primeros tres encuentros vinculado a lo que es la ejecución de sentencia y lo que acontece en los procesos de ejecución, sobre todo cuando no se respetan aquellos estándares que los países comprometen hasta en sus constituciones políticas, ¿no? Porque cuando vemos las referencias a los lugares y a las penas que se pueden establecer restringiendo los derechos fundamentales, siempre hay alguna referencia, sea de cualquier país, a que las cárceles deben ser sanas, limpias, que no son para castigo, sino para la reinserción del delincuente hacia la sociedad, de modo tal que pueda ser recuperado como un ciudadano sin reincidir de nuevo en infracciones a la ley penal. Leía hace unos años un libro en el cual se refería a todo lo que aconteció y padeció Nelson Mandela en los tiempos en que estuvo encerrado, cuando regía el apartheid en su país. Un libro se llamaba El largo camino hacia la libertad, y me quedó presente una frase cuando decían: no puede juzgarse a una nación por la manera como trata a sus ciudadanos más ilustres, sino por el trato dispensado a los marginados, especialmente los presos. Esto se quería decir que si queremos ver la realidad de una nación, no veamos lo que se nos quiere mostrar, que es lo más saneado y lindo, como el trato que se puede dar a sus ciudadanos ilustres, sino veamos cómo tratan a aquellos grupos vulnerables y marginados, y especialmente a aquellos que están privados de la libertad. Veamos qué condiciones se les da de detención en cuanto al respeto de la dignidad humana, y digamos, ahí vamos a tener un diagnóstico de qué país se trata, ¿no? Y si a eso sumamos, más allá del estado de esos penales, los diseños que tienen en sus políticas criminales, si son simplemente retributivas y de un populismo punitivo, entendido como aquel en que la política cree que va a asegurar la seguridad pública llenando las cárceles de presos, sin invertir nada de infraestructura, nada de todo aquello que haga que para que esas condiciones de detención sean dignas, y avanza en esos estándares, ¿no? Claro, otro día un poco, seguramente muchos habrán pensado, habrán dicho: bueno, el profesor habla, pero él debe estar hablando para que se cumplan esos estándares, como lo establece las reglas de Mandela o las reglas del tratamiento mínimo para los reclusos de Naciones Unidas, o cuando hablábamos de las reglas de Bangkok sobre todas esas cuestiones con un plus que tenía que tener respecto a la mujer delincuente que se encuentra cumpliendo penas privativas de libertad.
y decíamos, incluso alguien preguntaba por qué si tienen tanta el reclamo de igualdad, pidieron condiciones incluso más extremas, exigentes en cuanto a los estándares mínimos que deben tener los lugares donde están encerradas. Y la respuesta era porque justamente si no se reconocen las diferencias naturales, las diferencias de naturaleza, entonces ahí sí discriminamos. Y explicábamos cuáles eran las causas y que la mujer ha estado históricamente discriminada. Si vemos la historia, los delitos de la mujer siempre han sido mucho más severos que los delitos del hombre. Yo recuerdo, yo les comentaba que desde que me recibí de abogado, ya voy a cumplir 30 años, desde que tuve mi título de abogado, y el derecho penal que nos enseñaban vigente en mi vida universitaria, por ejemplo, se refería al adulterio como aquel delito que tenía dos elementos tipificantes según lo cometía el hombre o la mujer. O sea que la infidelidad se penaba y además, para que se configure adulterio en el hombre, tenía que reunir varios elementos el tipo penal. El primero de ellos era que la persona con quien cometía el adulterio, o sea, el amante que tenía ese hombre, casado, tenía que ser lo que el código denominaba manceba, es decir, alguien que ya venía con habitualidad y extendido en el tiempo, y que el hombre además se pruebe que usaba recursos económicos o dinero que tendría que enviar a mantener sus hijos legítimos, su familia, digamos, legítima con la que tenía matrimonio, para mantener a esta manceba, desviaba esos fondos. O sea, una infidelidad ocasional, digamos, no tipificaba el delito porque faltaban esos dos otros elementos. Pero si se trataba de la mujer, la sola infidelidad ocasional ya tipificaba el delito. Ustedes vean si no había discriminación. Y desde el derecho penal y desde esas normas que históricamente favorecían al hombre, o el tema de que la mujer no tenía domicilio, la mujer que se casaba, y esto era aquí en la Argentina y seguramente era en casi todos los países de Latinoamérica, porque todos vienen de las mismas fuentes romanísticas y del derecho francés, que una vez que contraía matrimonio, su domicilio tenía la obligación de residir donde residía el marido. O sea, si el marido quería irse a China, ya tenía que ir y llevar a sus hijos a China o a donde fuera, porque si no cometía una infracción. Entonces, todas esas cuestiones hacen a ir entendiendo todos esos por qué, que ayer quizás quedaron en el tintero, pero que bueno, que sirven para entender mejor las cosas. Y volviendo a ese tema, respecto a que la verdadera condición de un país se la ve mirando cómo tiene sus cárceles, esto está muy vinculado también a las políticas criminales, porque muchas de las deficiencias que se tienen es porque no se invierte, se ponen políticas criminales duras, que prácticamente por cualquier situación o cuestiones menores, ayer hablábamos y nos preguntaban si por cualquier accidente de tránsito, infracción de tránsito,
era merecedora de una pena privativa de libertad, o si cualquier situación de atrasos en las cuotas alimentarias que debía pagar el padre también merecía arresto. Obviamente sin discriminar, si no se discriminaban las situaciones y se realmente sancionaban aquellas donde se veía una verdadera ardid para engañar y no alimentar a los hijos, lo explicábamos, o aquel que tenía la conciencia de que obrando de ese modo con un automóvil en un lugar muy poblado podría cometer una tragedia, incluso de cobrarse la vida de circunstanciales transeúntes si se hacía una carrera con otro auto o carro en medio de una calle muy transitada y por peatones. Entonces ahí sí, porque podía aparecer la figura del dolo eventual, del dolo eventual, y que eso ya prácticamente es una figura muy grave. Y si no, veamos los índices de los estándares en los comités donde establecen las estadísticas de los países, en la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y veamos el estándar que tiene un país como, por ejemplo, Noruega. Noruega, los presos reciben un trato digno, son recluidos en establecimientos que cumplen cabalmente los estándares internacionales. Es más, esta Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos dice que los estándares de Noruega están incluso por arriba de estas recomendaciones que hablábamos, de las reglas que establece Naciones Unidas, como que tendrían que tener los países para respetar esa dignidad humana y respetar los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y cuál es el resultado de Noruega teniendo esta conducta, digamos, de preocuparse también por tener un buen servicio penitenciario respetando los estándares internacionales? Es que tiene la tasa de reincidencia, o sea, cuando te cumplen la pena y salen, reincidencia es volver a incurrir en delito, volver a delinquir, la menor de Europa. Y las investigaciones demuestran que esa reducción que alcanza a tener la tasa de reincidencia menor que Europa es lo que ha generado que ha sido producto, digamos, del respeto de la aplicación de los estándares en sus políticas criminales y además en el estado donde los establecimientos cumplen donde los condenados cumplen sus penas de encierro, además de todos los programas de reinserción que estos establecimientos aplican en el tiempo en que están detenidos. Pero bueno, dirán ustedes, esto pasa porque Noruega, digamos, es un país europeo, medio vinculado al primer mundo, un país con recursos económicos, y bueno, aquí en Latinoamérica los países están envueltos todos en crisis. Ahora he visto las noticias del difícil momento que están pasando en Ecuador, vemos lo que pasa en Perú, vemos lo que pasa aquí en la Argentina también. Ayer se ha dado un índice que nunca tuvimos en toda la historia prácticamente, de que el 35% de la población argentina hoy por hoy, datos oficiales, es pobre. Algo que en el país granero del mundo era inconcebible pensar. Pero bueno, serán cuestiones de las políticas. Pero Estados Unidos, que también
no vamos a negar que tiene las tasas, digamos, de una economía saneada, que se considera la primera potencia internacional. Sin embargo, en sus políticas criminales es todo lo contrario a Noruega, perdón. Y podemos hablar hoy que funda y utiliza el encarcelamiento como principal herramienta de control social. Y tiene una población aproximada carcelaria en todo el país de más de 2,5 millones de personas. No sé si es más que la población de algunos países latinoamericanos que están encarcelados, porque aplican para el control social esa política drástica, y todos los días vemos en noticias los abusos policiales y bueno, y además que todavía en muchos estados está implementada la pena de muerte, pero tiene un índice altísimo de reincidencia, con los que, bueno, logran eludir la pena de muerte y logran recuperar la libertad, que anda por arriba del 50 o del 60%, como cualquier país latinoamericano. Entonces, no se trata solamente, evidentemente, de cuestiones económicas. Inciden otros factores que claramente estas estadísticas extraídas del Muro de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, lo reflejan, ¿no? Y después tenemos en Latinoamérica no solamente que no se respetan en debida forma, no todos, ojo, hay honrosas excepciones donde se hacen las cosas bien, y eso hay que reconocer y estarlo saludable, pero hay otras que se hacen evidentemente muy mal. Y esto que estoy hablando es la introducción o la antesala a cómo ha habido una sucesión de deterioros en los sistemas penitenciarios y en el cumplimiento de la pena, que son materias que los juzgados de ejecución penal, que realmente cumplan su rol constitucional, deben velar de que no ocurra. Obviamente, siempre también contando con la colaboración de la denuncia que efectúen las personas privadas de la libertad y sus familiares. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces estos juzgados no cumplen esa función. ¿Y qué logran cuando se denuncian estos atropellos? Porque se aplican torturas, tratos inhumanos, degradantes. No pasa nada, no se investiga, y después en ese penal las mismas autoridades, como son ellas las que son denunciadas, terminan agravando aún más la situación de estas personas por el solo hecho de haber denunciado cuestiones que hacen a actividades que hay que llamarlas por su nombre, delictivas, que se cometen dentro de los penales. Por eso hoy vamos a ver los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas de la libertad, privadas de la libertad. Y estos estándares lo ha ido fijando a través de distintas opiniones consultivas, a través de distintos fallos contenciosos, pero si ha habido un fallo dictado hace algunos años ya, pero muy vigente, en el que ha concentrado y ha establecido qué garantías y qué requisitos mínimos debe cumplir un servicio penitenciario dentro de los países que han firmado, adherido y ratificado el Pacto de San José de Costa Rica,
para no incurrir en responsabilidad internacional. Y ha puesto en claro, si bien reconoce las dificultades económicas, las dificultades de agenda que puede tener la política económica de un país, que hay mínimos que no se puede ir más abajo de lo que establece la Corte Interamericana. Y justo ha tocado en un caso con Honduras. Y el caso que vamos a ver un poco en profundidad hoy, como para entender todas estas cuestiones y ver la importancia que se tiene el proceso, que existe en el proceso de ejecución penal, sobre todo con aquellas personas que han recibido una sanción privativa de la libertad, sean adultos mayores varones, adultos mayores mujeres, o sean menores de 18 años, niños, niñas o adolescentes, dentro del estándar que cada uno tiene, le puede pasar a cualquier país. Y esta historia comienza porque este problema de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad por infracción a la ley penal es lo que devela la mayoría de los países que son estados miembros de organismos internacionales. Porque constantemente en las asambleas generales, asambleas anuales, vuelve a ser reincidente el tema de lo lejos que están de cumplir con los estándares. Y por lo general no se reciben buenas calificaciones cuando actúan los organismos de previsión, como las relatorías de Naciones Unidas, que a veces vienen y controlan cuál es el respeto que se tiene a los estándares de derechos humanos de aquellos países que firman tratados, y luego salen en los documentos, se tratan en las asambleas de Naciones Unidas, y se empieza a decir, miren, este país está violando derechos humanos de este modo. El relator contra la tortura por lo general sabe visitar cárceles de aquellos países que aparecen más signados como que se encuentran alejados de estos estándares. Y en persona va a lo que se llaman, o van los comisionados de acá, de la Comisión Interamericana, en lo que se llama visitas en loco, visitas en el lugar. Si bien piden autorización al Estado, pero también no autorizar ya implica una conducta del Estado que tiene algo que ocultar, y verifica la cárcel, porque una vez que se da la autorización, no es que va a ir a donde el Estado quiere que vaya, tiene autorización para ir y hablar con todas las personas que quiera el comisionado que hace la visita en loco, supervisar las cárceles que él crea que debe supervisar dentro de un país, y después emite un informe sobre el Estado, y sale publicado en los informes temáticos respecto a las condiciones, y eso se debate después en las asambleas de los organismos. Y el caso Pacheco Teruel, ¿por qué llega a la Corte Interamericana? Vamos a ver que muchos de ustedes preguntaban allá o aquí o en mi país, en México, en Argentina, en Kosovo, pasa esto, pasa el otro. Y bueno, eso pasaba en Honduras, pero pasaba de verdad, no era una sensación o un hecho aislado. Vamos a ver cómo se desencadenó el tema. Para colmo, en ese país se desarrolló una de las pandillas juveniles más peligrosas, que tiene ramificaciones en todo Centroamérica, en algunos países de Sudamérica, incluso en las comunidades hispánicas
de los Estados Unidos, que son las maras, que son grupos muy peligrosos, integrados por pandilleros juveniles y que están metidos en organizaciones de actividades criminales de las más peligrosas, vinculadas al narcotráfico, vinculadas a la violencia, vinculadas... Y bueno, pues la mejor forma que tuvieron es dictar una política criminal de tolerancia cero. Entonces se le dio facultades a la policía que con solo mirar la apariencia de una persona, la forma de vestirse, o si tenía tatuajes, y no indagar nada más, ya era sospechoso de mara y encarcelar. Eso, sumado a una infraestructura carcelaria deplorable, terminó generando que llegara a esas situaciones de hacinamiento, las cárceles desbordadas, no se respetaba ninguna de esas buenas prácticas que veíamos ayer, como que anotar quién está preso, quién no, si era menor, si era adulto, todos amontonados en una misma senda, si eran condenados, si eran sospechados, si eran procesados, y bueno, y así establecimientos que podían, por ejemplo, alojar a 5.000 personas, terminaban alojando a 20.000 personas. Imagínense esa diferencia, ¿no? Y el caso Pacheco Teruel comienza con los hechos que acontecen en el año 2004, en donde en una Bartolina o celda o pabellón, como le llaman en otros países, en el centro penal de San Pablo Sula, se encontraba con condiciones totalmente contrarias, según pudo establecer en el proceso la Corte Interamericana, a lo que es respetar mínimamente la dignidad humana. ¿Y por qué la Corte determinó que no había la más mínima condición de respeto a la dignidad humana? Porque se probó que había situaciones graves de sobrepoblación y hacinamiento. No se contaba con ventilación ni luz natural. Entre otras cosas, no recibían adecuada atención médica. Tenían un sistema eléctrico deplorable, no había agua ni luz, habíamos dicho. Y esa situación eléctrica deplorable, una noche generó un cortocircuito, ni siquiera un motín, generó un cortocircuito y allí empezó la tragedia. Se genera un gran incendio que cuando se empieza a producir, también antes, para seguir avanzando, deben entender también que en Honduras se utilizaba un sistema de colaboraciones. ¿Cómo eran esos sistemas de colaboraciones? Que las altas autoridades no contrataban personal penitenciario ni tampoco gente especializada, sino que de la misma población carcelaria elegía a uno o a algunos a que se les daba facultades. Era un preso, sí, pero por confianza que tenían las autoridades del penal, se les daba facultades como si fueran verdaderos guardacárceles, y él y un grupo de reos eran los que tenían que controlar el orden. Se les daba algunos elementos para ese control, podían aplicar sanciones disciplinarias. O sea,
Veíamos que era un total descontrol. Por eso cuando comienza este incendio, de noche, no había mecanismos idóneos ni para prevenir ni afrontar incendios, no contaban con personal penitenciario que supiera de procedimientos e instrucciones a aplicar en estas situaciones. Lo único que atinaron fue a llamar a los bomberos, que demoraron un buen tiempo en llegar, y mientras tanto los que tenían el control, que sí tenían armas, disparaban con armas de fuego al suelo para evitar que los presos, escapando algunos presos del incendio, puedan huir, porque decían que se iban a escapar del penal y bueno, iba a ser una gran fuga. Entonces prefirieron que aguanten ahí en el riesgo del peligro hasta que se pudiera sofocar. Pero ¿en qué terminó todo eso? Terminó que, pasado el tiempo, hasta que se sofocó todo el incendio, hubo muchos que no pudieron salir de los focos calientes. Más de una hora estuvieron allí y terminaron muertos por asfixia, sofocación y quemaduras graves. Y murieron 107 internos. Muchos de ellos adolescentes, muchos de ellos que nunca habían integrado la MARA y cometido delito, que simplemente estaban ahí por portación de rostro, de apariencia, y además hubo un destrato total a todos esos familiares que, enterados del evento, se acercaban para saber qué pasaba y que después al día siguiente pedían y reclamaban el cadáver para darle la despedida final a ese muerto, ¿no? Tampoco tenían capacidad en las morgues, estaban todos tirados, no tenían sistemas de ADN para identificarlo. Miren que muchos estaban desfigurados por las quemaduras. Eso llevó a que a muchas familias después se dieran cuenta que le entregaron el muerto equivocado. Imagínense esas familias en medio del dolor, que encima, con todo lo que ha pasado, le entreguen un muerto que no era el familiar. Entonces, eso también es violencia y revictimización a la familia. Por eso el caso es Pacheco Teruel, otros y familiares, porque también ellos fueron afectados en su dignidad humana, sus deudos. El Estado hondureño, una vez que es demandado en sede de la Comisión Interamericana, se presenta, y para evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana y exista una verdadera condena de un tribunal internacional, busca una solución amigable. Y además reconoció que a partir de allí hubo una cadena de acontecimientos en Honduras, aplicando esas políticas criminales y esa falta de inversión en infraestructura penitenciaria. Reconoció que existían graves deficiencias en su sistema penitenciario, pero también era de público conocimiento hasta esa fecha que solamente reconocía pero no hacía nada para que las cosas cambien. Y después de este caso que ya se estaba juzgando en el sistema interamericano, pasó en una granja penal de la localidad de La Ceiba, donde fallecían 69 personas más en el año 2012, muy
poco antes que sale esta sentencia de la Corte Interamericana, en otra granja penal de la localidad de Comayagua, mueren 367 personas más, sumadas a las 69 anteriores, sumadas a las 107, algo mal se venía atravesando. Pero ahí no termina todo. Después también, en marzo de 2012, ya casi a un mes que sale esta sentencia, vuelve a ocurrir hecho en San Pedro Sula, pero su muerte es menor en número, no en tragedia, porque murieron 13 personas, comparada a las 107 que habían fallecido en el hecho que generó la denuncia, la petición ante el sistema interamericano, ¿no? ¿Qué observa también la Corte Interamericana en el caso Pacheco Teruel? Observa que había habido un proceso de reforma criminal en Honduras donde se le dio a la policía facultades para una práctica común de detenciones por mera sospecha, arrestos masivos con base en apariencias de personas, sin orden previa de un juez o autoridad competente. Y un informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya había reportado el alto incremento de la población carcelaria, que agravó aún más otros problemas existenciales de infraestructura que tenía el sistema penitenciario ecuatoriano, y sobre todo provocado por el tema de las maras. Ese informe de Naciones Unidas ya daba cuenta que a la época de los acontecimientos del caso, de la totalidad de 24 centros penales que tenía el país, 8 que daban una plaza de aproximadamente 8.200 personas para albergar, se incrementó al principio a 10.900 y en menos de 2 años a 11.750 personas. Entonces ustedes vean, no se invertía y prácticamente se duplicaba la capacidad de albergue para tener las personas detenidas. Detalles del incendio que puedo brindarles es que ocurrió entre la 1:30 de la mañana y 2 de la mañana en ese mes de mayo de 2004. ¿Y qué hicieron los policías, los que hacían de policía penitenciario? Porque ya sabemos cómo era el sistema de cooperación. Bueno, quisieron disparar para evitar que pueda haber huidas, o sea, que pudo escaparle a la muerte no lo dejaron, porque tenían temor de que se profugue. Muy pocos que sobrevivieron al siniestro afirmaban que los guardias tomaban, en las declaraciones que hicieron ante la Corte Interamericana, llegaban a un portón principal de la celda, pero no les abrían las celdas para que puedan salir, sino que cuando más gritaban y pedían auxilio las personas, empezaban a hacer los disparos y los insultaban. Se llama al cuerpo de bomberos, vienen los bomberos, se trata de ubicar al alcalde, porque incluso una de las puertas no la podían abrir porque el alcalde se iba a su casa y se llevaba las llaves de las celdas a su casa. Hasta que lo ubicaron al alcalde y vino, bueno, ya sabemos lo que puede haber pasado, ¿no? Incluso trataron de abrir ahí con masas, pero fue imposible.
La cuestión que fue el saldo de 107 internos muertos, entre ellos al menos 101 a causa de inhalación o asfixia, lo que explicaba el otro día de los colchones, de los elementos que tienen ahí en sus celdas los presos, inhalación de dióxido de carbono. 5 murieron por quemaduras graves, si bien no se acreditó que haya heridos o muertos de arma de fuego, que sí se hicieron disparos. Y esto, si fue malo, totalmente alejado con los estándares internacionales, también la reacción de la función judicial posterior para investigar estas responsabilidades fue peor, porque primero el juez que interviene apenas producido el hecho detiene al alcalde, lo detiene un día, pero le da la exención de prisión inmediatamente, y lo detiene por lesiones culposas y violaciones de los deberes del funcionario y homicidio culposo, como si hubiera sido un hecho imprevisto, diciendo que eran totalmente conscientes de las malas condiciones y lo que pasó no podía no ser previsto por las situaciones que se encontraban. Además, el juez lo libera entendiendo que no ha habido responsabilidad, porque hicieron todo lo posible y que estaba a su alcance para prevenir el siniestro, cosa que después la Corte Interamericana, con las pruebas que recibe, determina que no. Y así van instancia tras instancia hasta llegar a un amparo ante la Corte Constitucional, y tampoco tienen éxito. Entonces una ONG que apoyaba a los familiares de los muertos lleva el caso al sistema interamericano. ¿Qué derechos estableció la Corte Interamericana que fueron conculcados en toda esta situación? Declaró responsabilidad internacional por violación de derechos humanos del Estado hondureño respecto a los siguientes artículos: 4.1, derecho a la vida, porque hubo muertos, 107 víctimas; artículos 5.1, 5.2, 5.4 y 5.6, casi la mayoría del derecho a la integridad personal establecido en el Pacto de San José. Artículos 7 y 9, derecho a la libertad personal, porque se determinó que había gente que no tenía que estar detenida, que no había cometido ningún delito, que no podían encontrarle ningún elemento de cargo, que solamente por la apariencia y por la arbitrariedad de esas normas, que no respetó en mínimo eso que hablábamos, el núcleo duro de los derechos que hablábamos en otra bolilla, en otra módulo, perdón. Entonces estaba en un total estado de infracción, no solo con los estándares del Pacto de San José de Costa Rica y de Naciones Unidas, sino también con propios estándares constitucionales hondureños, que además identificaron que se había violado casi la mayoría de los derechos que hay que reconocer a las personas privadas de la libertad. Y obviamente también las garantías judiciales de los familiares de la víctima, en eso que prácticamente
se ocultó toda la responsabilidad y se garantizó la impunidad de lo que fueron las autoridades políticas del penal que fueron responsables. Entonces violó el artículo 8 de garantía judicial y la tutela judicial efectiva que está en el artículo 25 de la Convención Americana para las víctimas y familiares. Pero aprovechó la Corte Interamericana para conformar su precedente más rico en lo que es los estándares mínimos que deben respetar de modo inexcusable todos los países que integran el sistema respecto a sus sistemas penitenciarios, ¿no? No deja lugar a dudas en el contenido del fallo, porque no solo se resuelve la cuestión particular acontecida en Honduras, sino que aprovecha para concentrar distintos estándares establecidos desde que entró en funcionamiento el Tribunal de San José de Costa Rica en diferentes casos que le tocó intervenir, más los que incorpora en esta causa concretamente, generando un estándar aplicable a todos los países del sistema, dentro de lo que se conoce como la res interpretata. ¿Qué es la res interpretata? Que genera una jurisprudencia que notifica a todas las cancillerías y que los estados tienen la obligación de adecuarse a esos estándares, más allá de que no han sido parte del proceso. La res judicata ha sido entre las partes, en este caso el Estado que debía cumplir todas las reparaciones y garantías de no repetición, Honduras, pero a su vez notificó a todas las cancillerías de los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica y que aceptan la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, como para que si llega otro caso similar no puedan decir no sabíamos o no conocíamos que esto era lo que teníamos que hacer para que no pase. Y determina, por ejemplo, primero, que el hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal. ¿Esto qué quiere decir? Que el solo hecho que haya hacinamiento en los lugares de detención ya es una violación a la integridad personal protegida por los tratados internacionales, por el Pacto de San José de Costa Rica. Así, ese hacinamiento no sea causa de muertes, incendios ni motines. El solo hecho de estar hacinados, y es como que le está diciendo a los presos, si ustedes están hacinados, agoten la vía interna o metan una medida cautelar ante la comisión y lleguen al sistema interamericano, porque de por sí hay una violación que este sistema los va a coger y va a interpelar al Estado. También considera que el hacinamiento obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales de los centros penitenciarios. Les recuerdo, no lo dice para Honduras, lo dice para todos los países integrantes del sistema. Otro punto que pone especial consideración y énfasis en la Corte Interamericana: la separación por categorías que debe realizarse entre procesados y condenados o penados, y entre menores de edad y los adultos, con el objetivo de que los privados de libertad reciban un tratamiento adecuado de conformidad a su condición, porque no es igual la condición dentro del proceso penal de un condenado que de un procesado y de un adulto que
de un menor de 18 años, o menor de edad. No sé, Álvaro, si no hay preguntas. No. Bien. El tercer estándar que fija como estándar interamericano y que deben aplicar todos los países: todo privado de la libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo y también para su aseo personal. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de la importancia, establecieron las reglas que vimos de mantener no solamente el orden interno, sino también el aseo personal del reo para evitar posibles enfermedades y que se puedan generar epidemias, etcétera, etcétera, dentro de la población carcelaria, ¿no? Que después es difícil de controlar. Y también determina categóricamente el Tribunal Interamericano que la ausencia de suministro de agua potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia. O sea, que no tengan acceso al agua es una falta grave del Estado, lo está diciendo, sea el Estado que sea, no solamente el que está condenando en este fallo. Y ojo, no tiene que ser acceso a cualquier agua potable. Y ojo, no tiene que ser acceso solo para saciar, digamos, la sed, sino también tiene que ser lo suficiente para su aseo personal. Y su aseo personal habla de su propia higiene del cuerpo y habla también de la higiene de sus vestimentas. O sea, si en alguna de estas facetas falta el agua, aunque la tenga en otra, hay una falta grave del Estado. Y estamos hablando de estándares mínimos. El cuarto, sí. Jesús Leighton, profesor, buenas noches. Escuchando muy atentamente su ponencia, ¿se podría catalogar como un delito de lesa humanidad? Miren, para catalogar delito de lesa humanidad, ustedes tienen que buscar el concepto de lesa humanidad que está fijado por el Estatuto de Roma, que a su vez es el que crea el Tribunal Penal Internacional, que hoy tiene su sede en La Haya, en Holanda. El Estatuto de Roma dice que para que haya lesa humanidad tiene que haber un elemento que es que tiene que ser el Estado o una agrupación que se maneje con los cánones que se maneja un Estado, y sobre todo tiene que haber una sistematicidad. Obviamente que si se determina, por ejemplo, que estos incendios fueron provocados intencionalmente con la finalidad de eliminar a los presos, bueno, podría, en este caso que estamos viendo, muy cerca han estado de poder invocarse la lesa humanidad, porque se podría pensar que era para exterminar a todo un grupo, un colectivo. Yo escuché a un presidente, no voy a decir del país ni nada, el otro día, que decía que hablaba, y a medida que iba hablando se iba revolucionando y decía, bueno, no, para acabar con los delincuentes, porque los delincuentes agreden a la gente buena, debemos eliminar, y si hace falta eliminar 50.000, hay que matar 50.000, y tenemos que eliminar 200.000, hay que eliminar 200.000. Si después que lo ha dicho públicamente este presidente esas palabras
les llega a ocurrir una situación como le pasó a Honduras y empiezan a... Entonces, ahí, con la confesión de parte y relevo de prueba, él es el que está manejando el poder del Estado y, no sé, seguramente lo dice una expresión de populismo, pero si llega a pasar esa situación, es muy probable que pueda incurrir en eso, porque esas son las situaciones también que pasaban con los prisioneros en África, nada más que en esas situaciones había ya un conflicto interno, ¿no? Que quizás ese sea un elemento que podría faltar para configurar así de esa lesa humanidad, pero como todo derecho y como toda configuración, cuando se vean de que empiezan a existir muertes sistemáticas, toda jurisprudencia puede variar y lo que hoy no es, mañana puede también ser considerado abarcativo, y todo depende de lo que diga, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional, que es el que puede fijar hasta dónde es el alcance que pueden tener, digamos, las acciones para ser considerados delitos de lesa humanidad, ¿no? Lenin Vinuesa, Sí. ¿por qué las condiciones de los centros de rehabilitación social son deplorables y sin considerar la dignidad humana? ¿Acaso a los estados no les interesa invertir en mejorar dichos centros? No me animaría a decir, porque hay estados que sí invierten, otros no tanto, otros cuando le pasa algo serio también lo hacen, pero quizás desde la visión de la política, y dependerá también las ideologías. Hay ideologías que son más afectas a lo que es una política social y de respeto de derechos humanos, hay otras que no son tanto. No voy a decir de un lado o de otro, porque los derechos humanos, la experiencia me ha enseñado a ver en la realidad mundial que lo violan todas las ideologías, tanto de derecha, de centro como de izquierda, pero posiblemente las causas no sabré decir. Cada país tendrá sus causas, algunas serán cuestiones de recursos, otros será que tienen otras agendas económicas y que no les importa lo que pueda pasar con las personas. O sea, muchas veces eso va acompañado también de la aceptación del contexto social, que muchas veces inciden la formación de opinión que se genera desde el Estado y apoyados por algunos grandes medios formadores de opinión. Empieza la gente a decir: mire, al final usted vive encerrado, y los presos andan sueltos, y si están presos les pagan sueldo, les dan agua limpia, les dan comida buena, los atienden los médicos, y entonces el electorado, que los políticos a las personas la ven como un electorado, el que le va a dar o no los votos, el que lo va a mantener o no en el poder, a veces compran ese populismo punitivo, y bueno, y después termina pasando esto, ¿no? Seguramente en Honduras dijimos: vamos a acabar con la inseguridad de las maras, lo que sí era un deber del Estado, asegurar la seguridad de las personas, pero buscar la forma más fácil. Entonces vamos a acabar por la raíz a todo aquel que tenga cara de tatuado, que tenga medio joven, sea o no sea mara, lo metemos adentro, y después vemos si es o no es, pero vamos a sacarlo de circulación. Y bueno, terminaron todos calcinados, ¿no? Eso lo que bueno, cuando hay esos desajustes, no se respeta la proporcionalidad, no se respeta la dignidad, pues termina. Mire, hoy leía una frase de Frankl, que fue un filósofo, psicólogo, sociólogo, que sobrevivió
a los campos de concentración nazi. Frank era, ¿no? Frank Frankl. Y tenía una frase que me impactó, incluso la colgué en mi muro ahí que tengo de Facebook, justamente hoy. El hecho de haber sufrido injusticia no nos da derecho a cometer injusticias. Y esto creo que es bien aplicable, ¿no? Una persona que es producto del ataque a su bien jurídico protegido, llámese vida, llámese integridad personal, llámese ataque a su propiedad por hechos vandálicos, sufre una injusticia. Pero lo que tiene que buscar, como decía en otros casos, es justicia conforme a las leyes vigentes, y los jueces tienen que ayudarle a hacer esa justicia. Y los fiscales investigar bien, para que los jueces puedan. Porque los jueces y los fiscales investigan mal, tienen la presunción de inocencia que juega en contra. Entonces, tienen que trabajar bien los fiscales, buscar las pruebas de cargo y todo lo demás. Pero no se puede pedir, porque han cometido injusticias graves, que el Estado cometa injusticias, no respetando ni sus garantías procesales, ni sus condiciones después de cumplimiento de pena. Esa es la respuesta. Porque se estaría invocando la injusticia cometiendo otra injusticia. Y así no funciona un Estado civilizado. Bien. María Ortega de Schutzik. Doctor, buenas noches. María Ortega de Schutzik, de Guayaquil, Ecuador. En Ecuador, pese a estar garantizado el derecho a un buen vivir en la Constitución de la República, especialmente, que los ecuatorianos gozaran de un ambiente sano y los servicios básicos, hábitat, agua, luz. En las cárceles ecuatorianas solo le dan agua en la mañana y en la noche. Ante estos y otras falencias que violan garantías y derechos humanos, ¿cómo solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una visita in loco, especialmente a las cárceles? Bueno, yo tengo que dar clases académicas, si soy juez no puedo dar recomendaciones, ¿no? Pero ustedes ingresan a la página de la Comisión Interamericana y van a encontrar la respuesta. Hemos hablado de las medidas cautelares, ¿no? Eso y pueden acudir a ONGs internacionales buscando en las páginas que los conté. Por ejemplo, hay una institución que está a nivel mundial en la que ustedes pueden conectarse, que es Amnistía Internacional, del cual soy asociado prácticamente hace muchísimos años. Amnistía Internacional es una organización no gubernamental que lucha en todos los estados del mundo y está en todo el mundo. Ustedes entran en la página y van a ver, ahí van a poder encontrar mucho asesoramiento sobre estos temas que yo no les puedo dar, más allá de hacerles conocer las normas académicamente. Bueno, y después tenemos un colega que no quiero dejar de leerlo, que se llama Bolívar Monobanda, que está sufriendo por lo que le está pasando a Ecuador en este momento. Sufrimos todos, porque todos somos hermanos latinoamericanos, y en más y en menos pasamos estas cuestiones donde las posturas utilitaristas, económicas, cada vez nos alejan más de ese sentido de alcanzar el respeto y la protección de los derechos humanos, que no solamente son derechos civiles y políticos, sino también son derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Esperemos pronto se solucione ese tema y recemos que esa situación no genere víctimas,
víctimas, sobre todo víctimas fatales, que muchas veces en estos casos es caldo de cultivo para que se puedan producir, lamentablemente. Bien, continuamos. Otro elemento que la Corte fija como un estándar que no puede eludir bajo ningún pretexto ningún Estado que integre el Pacto de San José de Costa Rica es referido a la alimentación que se brinda en los centros penitenciarios. Y dice que debe ser de buena calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente. O sea, que el penal debe generar documentación, documentar debidamente qué comida le da a sus internos diariamente, y además que detalle el valor nutritivo de esa comida para adecuarse, porque la Corte no exige cualquier comida, de buena calidad. Digamos que los desperdicios es para los chanchos, diríamos aquí en la Argentina. Los seres humanos, así sean malos, tienen que comer alimentos. Tengo una pregunta, sí, antes que continuemos, de Alan Arburola Valverde. Para usted, los derechos fundamentales de los privados de libertad deben ser tutelados por un tribunal constitucional o un juez de ejecución de la pena. No, el tribunal constitucional tiene que estar, sí, los jueces inferiores, en cierto modo, que tienen que cumplir esas funciones específicas, no lo respetan y llegan las peticiones de tutelas y amparos justamente de habeas corpus. Mañana vamos a ver toda la clase de habeas corpus por esas situaciones. Si no, estamos desvirtuando la función que tiene que cumplir el Tribunal Constitucional. Pero asimismo el juez de ejecución tiene que ser un juez de garantías constitucionales. Tiene que ser una especie de mini tribunal constitucional que cuando le lleguen casos y cuando haga las funciones de contralor que tiene que hacer de los establecimientos penitenciarios y las condiciones, realmente se ponga firme en hacer cumplir mínimamente los estándares. Ahora, si este juez no cumple, pasa como pasó aquí en Honduras, no cumplió ni los jueces de ejecución para que estén en el estado en que estaban esos penales, no cumplieron después ni siquiera los propios tribunales ordinarios penales para sancionar a los responsables, y el Tribunal Constitucional también de Honduras miró para otro lado, ¿no? Por eso se agotó la vía interna y llegó el caso al sistema interamericano, ¿no? Que es un sistema subsidiario que primero hay que agotar las vías internas, si no hay urgencia. Si hay urgencia y se dan los requisitos de lo que son las medidas cautelares ante la comisión, bueno, se va inmediatamente para que se tome una medida inmediata de protección que no implica una denuncia en sí, sino simplemente la urgencia de que puede estar violado y que pueda ser después imposible recuperar ese derecho que se está avasallando, ¿no? Bien, otro punto que también lo veíamos ayer y aquí decíamos que las reglas podrían ser soft law, derecho blando. Este fallo es un hard law, o derecho duro de cumplimiento obligatorio para todos los países del sistema interamericano, y habla también de la atención médica, que debe ser proporcionada regularmente, brindando el tratamiento adecuado que sea necesario y a cargo del personal médico, no cualquier personal médico, sino calificado, si este es necesario. O sea, si alguno tiene una dolencia cardíaca,
grave, tiene que ser un cardiólogo. Si tiene un proceso de cáncer, tiene que ser un oncólogo, y así podemos cumplir con este estándar de médico calificado. Otro ítem que toca específicamente en la Corte Interamericana es la educación. El trabajo y la recreación son funciones esenciales de los centros penitenciarios, los cuales deben ser brindados a todas las personas privadas de la libertad con el fin de promover la rehabilitación y la readaptación social de los internos, porque si las cárceles no son para castigo ni para neutralizar, sino que son para rehabilitar y readaptar al delincuente, difícil que se pueda lograr si solamente lo encerramos y lo dejamos encerrado, sino que ese tiempo de detención, como les decía anteriormente y lo decían las reglas que vimos anteriormente, lo que vemos aquí es una síntesis que hace el tribunal de todo lo que son esas recomendaciones que establecían estas directrices de Naciones Unidas, ¿no? Que los toma para sí la Corte Interamericana dentro de lo que es su función de proteger la dignidad humana y que está amparada en el Pacto de San José de Costa Rica, y las empieza a desarrollar ya como de cumplimiento obligatorio, como derecho duro. Y si no hay recreación, educación, esparcimiento y todas esas cuestiones que se ha enumerado, entonces trabajo dentro del penal, entonces difícil que se logre esa finalidad de reinserción social. Por eso la Corte considera como una función esencial. También hace hincapié en las visitas. Dice la Corte Interamericana en el caso Pacheco Teruel: las visitas deben ser garantizadas en los centros penitenciarios. Los reclusos bajo un régimen de visitas restringidos pueden ser afectados en su integridad personal en determinadas circunstancias. Por ejemplo, lo que hablaba la otra vez, si no se le permite visitas ni de su mujer ni de sus hijos, entonces, además del estado especial que sufre toda persona que se encuentra en encierro y en un sistema penitenciario, es una aflicción más, ese estado de desesperación de no saber qué pasa afuera, si también sus hijos se los deja incomunicados. Entonces también la Corte Interamericana valora todas estas circunstancias. Otro ítem que le exige que los países tengan en cuenta: todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial, ventilaciones adecuadas y en condiciones de higiene. Quiere que tengan no un hotel de lujo, pero mínimamente que sean limpias, sanas, y que si el lugar donde están es frío, tengan con qué abrigarse, y si el lugar donde están es muy caliente, tengan al menos una ventilación. Y también los servicios sanitarios. Se debe contar con las condiciones de higiene y privacidad. Deben ser limpios también los baños y tener cierta privacidad mínima para que el interno pueda, digamos, higienizarse tranquilo. Y además tiene que prever que dentro de esos alojados puede haber personas con discapacidad.
Una persona que está en silla de ruedas tranquilamente puede cometer un delito, puede cometer un homicidio, puede cometer cualquiera de los delitos que una persona con todas las facultades físicas las comete. Y obviamente que no será un lugar que haga su dignidad si no tiene un baño especial para personas con esa discapacidad, si no tiene apoyos y ajustes razonables para desplazarse dentro de la prisión. Todas esas cuestiones también deben ser tenidas en cuenta. Tampoco, y vean, esto seguramente lo que ustedes dicen, y bueno, pero aquí no hay, para cumplir todo esto que hemos hablado y que les he dicho, los estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares internacionales mínimos en la materia, que es lo que hemos venido hablando todos estos días, y no respeten la dignidad inherente del ser humano. Les ha quedado claro lo que dice la Corte Interamericana, ¿no? Cada uno de estos ítems que hemos venido desarrollando, entonces, bueno, pero yo para dar eso no puedo dar, no tengo recursos económicos. Es inexcusable. No pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales de la materia y que no respeten la dignidad inherente al ser humano. Claro, pero este doctor defiende mucho a los presos, dirán algunos. Tengo una pregunta al respecto. Y seguramente hay gente que está libre y pobre y que no come, y ellos van a comer y van a tener agua y van a tener todo. Bueno, sí. De la víctima. Sí, señor. Yo no soy amigo de las víctimas. A esa persona, con respeto le digo, que cuando es asumido como juez aquí, y seguramente como pasa en todos los países, se jura. Y se jura cumplir con la Constitución y con los derechos humanos. Y esto es derechos humanos, si no es cualquier cosa. Con respeto se lo digo. Así que por eso lo digo con firmeza. La leo la pregunta. Bien. Con el mayor de los respetos, doctor, estoy de acuerdo que se tiene que tratarlo a los reos que han cometido delitos atroces como personas que son cumpliendo los mínimos estándares. Mi pregunta es, ¿y qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con la esposa que quedó con hijos que alimentar porque su esposo murió al ser asaltado? ¿Qué pasa con esa madre que perdió a su hijo? Sí, bueno, porque su hijo le mataron por robarle un celular. Entiendo. Y yo también he sido víctima de delitos graves, a seres muy queridos. Antes que murieran mis padres, saliendo de este tribunal, llegué a su casa y los encontré a todos atados, amordazados, y eran personas grandes, heridos, golpeados. Y no por eso voy a buscar que quienes cometieron esos hechos los torturen, les priven de agua, les priven de las cosas. Busqué sí que los condenen una vez identificados, y que los condenen severamente, pero en los límites que establecen las leyes y la Constitución. Esa es la respuesta. Lo otro lo hacían los nazis. Y no quiero tener ningún tipo, ni en el pensamiento, de identidad con los nazis y los fascistas. Sí entiendo que la víctima también tiene que ser apoyada. Por eso entiendo que cuando tienen que estar encerrados, tienen que estar encerrados. Pero la pena es esa. Y buscar que sean rehabilitados. Pero no se puede pedir que los poderes judiciales hagan venganza. No se puede pedir
que los poderes judiciales prevariquen, que los poderes judiciales delincan, porque corromper el procedimiento, inaplicar las leyes e inaplicar la Constitución por un juez es delito. Es delito. Mi pregunta más iba a que creo yo que el Estado debe dar ayudas a esas víctimas. Seguro que sí. Más no a la venganza. Seguro que sí. Y ese es el camino. Ese es el camino que hay que buscar. Exigir. Porque la víctima, si es que la situación de inseguridad era previsible para el Estado, las víctimas también pueden acudir a los sistemas internacionales. Y muchas veces pasa que la inseguridad lo crean los mismos agentes del Estado. Muchas veces pasa, y se ha probado, que personas que tenían que estar detenidas en los centros penitenciarios terminaron robando y matando gente, porque había toda una corrupción penitenciaria. Eso ha pasado en varios países, que de noche los obligaban a ir a robar, pero no para ellos que volvieran a la cárcel, sino para esas autoridades corruptas. Lo que hay que combatir es la corrupción. Y hasta ahora se ha demostrado que la fuerza más fuerte para combatir la corrupción la tiene cada uno de nosotros, muy pocas veces, pero la tenemos a la hora de emitir nuestro sufragio en un Estado democrático. Entonces, la seguridad pública sirve para restringir derechos. Exijamos al Estado más seguridad. Exijamos al Estado menos corrupción en quienes tienen que darnos la seguridad. Exijamos a cada uno lo que hay que exigir y no volcar todo y apuntar todos los cañones hacia un solo lado. El delincuente que cumpla los años que tenga que cumplir en la cárcel, pero respetando su dignidad. Y los actores políticos que cumplan lo que tienen que cumplir, administrando bien la cosa pública, para evitar que existan situaciones de desigualdad que lleven a un sector de la población a no educarse, a no trabajar, y que a la larga, a lo poco tiempo, cuando entran en la juventud, ya están captados por las organizaciones criminales para delinquir. Esas también son políticas, y que deben ser políticas de Estado. Por eso son cuestiones políticas en las que no quiero entrar, pero también la corrupción es la principal fuente de violación de derechos humanos. Tengo un artículo que pueden buscarlo, Democracia y Derechos Humanos, en la web, ponen mi apellido y hago toda una referencia entre lo que es la relación y la tensión que muchas veces existe entre democracia y derechos humanos, ¿no? Estados que dicen ser democráticos pero no respetan los derechos humanos, entonces son democráticos de nombre, pero no de sus políticas, porque las políticas tienen que respetar y hacer efectivo esos derechos que ellos mismos han comprometido, que ese Estado reconoce, todos se los comprometido a través de los representantes que son los políticos, suscribiendo los distintos pactos internacionales, votando los constituyentes que nos han dado la constitución política que tenemos. Ojo, porque yo estoy hablando desde el plano internacional,
porque es un curso internacional. Si no, le estaría hablando exclusivamente del plano constitucional. Y aquí hay cursantes de distintos países. Entonces, dentro de lo que es la globalización de los derechos humanos, más o menos los estándares a cumplir internacionales son también derecho interno, porque están incorporados, y puedo hablarlo así en un lenguaje que todos puedan entenderme. Pero busquen en sus propias constituciones y van a ver que tienen exigencias muy parecidas a estas, de respeto de dignidad humana, de protección a la vida, a la libertad, en cualquier faceta. Habla de los privados, cómo tienen que ser los institutos de rehabilitación. En palabras más o en palabras menos, la tienen todas las constituciones de Latinoamérica, porque todos los países en un momento determinado se han inclinado por un modelo social de constitución, más que liberal. Hicieron liberal, la han ayornado a social. Porque en Argentina todavía tenemos la constitución liberal propia del siglo XIX, pero que ha sido, con las últimas reformas, incorporadas a un bloque de derechos humanos que refuerzan esas garantías que contenían el liberal y las ha profundizado, incorporando incluso los mismos tratados internacionales dentro de la Constitución, como si fuera letra, artículos propios de la Constitución, que es lo que se llama equiparación a jerarquía constitucional. Bien, y el último inciso que se hace cargo la Corte Interamericana es que las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en el aislamiento prolongado, no es que la reclusión de aislamiento no esté permitida, sino la prolongada, así como cualquier otra medida que pueda poner en grave peligro la salud física o mental de los reclusos, están estrictamente prohibidas. ¿Y esto por qué? Porque el Estado, la persona privada no goza de libertad, y por lo tanto el Estado lo tiene bajo su órbita y bajo su custodia. Si cuando hablamos de las cosas, cuando hablamos de los contratos de depósitos, el depositario, y hablamos de cosas, no de seres humanos, el depositario, ante cualquier eventualidad que la cosa dada en depósito se pierde, es responsable. Es así. Y hablamos de cosas, de objetos. Aquí hablamos de dignidad humana, aunque sean malas, aunque sean personas que han infringido, pero son personas humanas, por lo tanto tienen razón, y por lo tanto existe la posibilidad, con programas adecuados, de recuperarlos. Si no, miremos el ejemplo de Noruega. Es muy bajo factor de reincidencia, pero ha invertido en infraestructura adecuada, en personal capacitado, en programas aptos para reinserción, y el que termina de cumplir en el alto porcentaje no vuelve a reincidir. Y vemos que otros países con muy buena saneamiento económico aplican la otra política dura, política meter preso a trochimoche, y tiene graves problemas de reincidencia, como los Estados Unidos. No pasa por recursos, pasa por vocación y pasa por buscar la seguridad, porque miren, vamos a comparar en los ejemplos que hemos dado. Noruega invierte en cárceles,
invierte en programas, invierte en el delincuente, en ese ser despreciable que para muchos es el delincuente. Pero ese delincuente, en un alto porcentaje, cumple su pena, se va a su casa y no vuelve a delinquir. Le está asegurando la seguridad, valga la redundancia, futura de la comunidad, porque desactiva la reincidencia. ¿De qué me vale meter preso a 100.000, de los cuales algunos morirán en la cárcel, algunos torturarlos o no hacer nada de trabajar con el victimario, pero un 80% volverá a estar en las calles y será el doble o el triple de peligroso de lo que entró, porque al no hacer una escuela de reinserción social, termina siendo una escuela de perfeccionamiento criminal. Los resultados están a la vista con las estadísticas. Entonces, no tiene efecto inmediato, pero invertir en sistemas penitenciarios para que las condiciones de cumplimiento de pena sean las que establecen las constituciones y los estándares internacionales es asegurar un futuro de una sociedad más pacificada y con menos delincuencia. Pocos lo entienden así, doctor, pero los resultados están a la vista. ¿No sería bueno la pena de muerte de delincuentes que son asesinos y que nunca pueden recuperarse? ¿Y quién nos da la seguridad que nunca puede recuperarse? En Alemania pensaban que los culpables de todos los males que le pasaba a Alemania eran los judíos, porque decían que ellos les robaban al pueblo alemán y lo insumieron en la miseria en la época del nazismo. Y el 90% de la población nazi de Alemania apoyaron a los nazis en todas las atrocidades que hicieron. El problema es que después ustedes mismos dicen a veces los índices de confiabilidad de los poderes judiciales son bajos, los jueces no hacen lo que se debe hacer. ¿Y quién no les dice que esos jueces que ustedes sospechan que no cumplen dignamente su función tienen en mano un arma poderosa como para decir vos sos un delincuente irrecuperable y no lo seas, y seas un opositor político? Entonces vean lo que pasó. Búscame el libro de Henderson que está por allí, Álvaro. Lo que pasó en la década de los 80 y 90 en Italia es otra experiencia de políticas duras, de políticas de encarcelamientos, y esto no está pasando en Honduras, no está pasando en Ecuador, no está pasando en Argentina, pasó en Italia. Uno verdecito, Álvaro. Herrendorf. Daniel. Estos minutos para un poco comprender, porque hay que conocer la historia también para entender y no ver que porque a veces no es que me enojen y a veces pecamos por no estar enterados. Entonces, insistir con recetas que han fracasado es volver a lo mismo, es coyuntura populista, eso es populismo, para hacerle creer a la gente que así se asegura paz,
paz, seguridad, no van a ser víctimas de delitos. Y los países que más mano dura tienen, aumentan peor el índice porque no tienen estos programas. No sirve de nada encerrarlos para que después salgan convertidos en verdaderas máquinas de matar y delinquir. Este autor que les voy a leer, que es Daniel Herderhoff, es un filósofo jurídico argentino, es el director de una institución internacional cuya sede está en Estrasburgo, que se llama Instituto Internacional de los Derechos Humanos. Estrasburgo es donde se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tiene su sede para las Américas en Buenos Aires, Argentina. Y el director en Buenos Aires, Argentina, presidente, es Daniel Herderhoff, que hace muchos años, este libro tiene de la década del 80, escribió Los derechos humanos ante la justicia y cuenta aquí experiencias en Italia y habla de las cárceles y dice que generalmente se admite que la cárcel es el lugar para todos los condenados y aceptamos sin esfuerzo que permanezcan en ella. También suele manifestarse en ocasiones cierta dicha porque la gente vaya presa, en general ignorando los terribles designios que esa circunstancia biográfica imprime en la vida de la víctima para siempre. El hecho de la muerte en la cárcel nos remite a un episodio actual, y esto sigue vigente a pesar de los años que ha sido escrito. En mucha la gente que se mostró positivamente conmovida por la investigación judicial Mani Pulite, como se llamó en Italia, en la época de ese grupo Propaganda Due, ¿se acuerdan? De las mafias italianas. 12 suicidios ilustres en Europa y escribieron y se recitan no pocos cantos epopésicos. La indiferencia general por quienes se quitan la vida en la prisión es muy triste. La masacre de procesos judiciales en Italia mostró más bien una justicia desesperada, enloquecida, que no supo por dónde comenzar a castigar, en medio de una sociedad que es, toda ella, un terrible pantano de corrupción. Esa era la Italia de esa época. Muestra también que las cárceles en todos lados parecen ser más para castigo que para seguridad de los reos alojados en ella. No lo estoy leyendo a Zaffaroni. La sinuosa decisión del sinuoso Berlusconi de amnistiar 2.000 encarcelados puso en evidencia la alegría y la falta de responsabilidad con que se consumó la presunción de manos limpias en una política criminal. Hay que saber qué cosa es estar en la cárcel, la dignidad destrozada y la cotidianidad reducida al ámbito desesperado de la insolvencia moral. Y es jugar con fuego, dice este autor. Es jugar con fuego porque no todo el dolor se puede estructurar como lenguaje. Todo está bien y a veces es preciso producir otras excepciones, se pregunta el autor. ¿Y por qué dice que es jugar con fuego? Porque este tipo de políticas, como pasó igual, veíamos de Italia, desesperación por meter presos, por asegurar la seguridad, por mostrarle a la gente que se le está respetando y a la víctima se le está vengando de su agresor, terminó después en un Pacheco Teruel, condenados internacionalmente por violar derechos humanos como país, perdiendo el respeto internacional, y no se solucionó nada. Al contrario, se agravó. Prefiero seguir el ejemplo de Noruega,
que el de Estados Unidos, en mi punto de vista particular. Bien. Hago una... Sí. Estamos ya casi cerrando las 10 de la noche aquí en Argentina. Les comento que tenemos aquí en Argentina 2 horas más que en Ecuador. Bueno, Francisco Bermeo nos hace una pregunta dentro de la temática de la clase de hoy. En Ecuador hay 2 tipos de cárceles. Una que es llamada cárcel 4, que es para políticos, en la que tienen muchos privilegios. Y la otra cárcel que es para todos los demás reos, en la cual no tienen ni los mínimos estándares. Lo comentado está bajo alguna norma de derechos humanos. Que dijimos ayer y anteayer, que no debe haber discriminación. Entonces, si hay cárceles VIP, como dice aquí el colega, no conozco, yo me guío por los dichos, si hay cárceles VIP y cárcel para el resto, entonces ¿cuál es el motivo del tratamiento diferente? Que son personas influyentes, que son personas adineradas. Entonces ahí se está violando derechos humanos, discriminando. Toda discriminación atenta contra el principio de igualdad, y si se atenta contra el principio de igualdad, se viola derechos humanos. Bueno, nos queda mañana la última clase. Entonces tengan presente todo esto que hemos dicho estos días. Perdónenme si en algún momento un poco me he puesto muy firme, pero estas cuestiones, no se olviden, presido una institución, si bien académica, pero que se llama Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitarios, cuyo lema es dignidad y no discriminación, igualdad y no discriminación, perdón. Entonces, el objetivo es difundir estos estándares internacionales desde el plano académico, porque hay mucha gente que los derechos humanos y el respeto de los derechos humanos son un obstáculo para lograr su insaciable sed de poder económico y político. Y tienen los medios para falazmente atacar a las personas que defienden derechos humanos, a los activistas, a quienes conforman esas ONG. Como que también hay muchos predicadores que lucran con los derechos humanos. Por eso es importante identificarlos. Buenas noches y hasta mañana. Muchas gracias.